Muy buenos días. Vamos a estar comentando en esta mañana sobre la operacionalización de las variables. Recuerden que había sido un tema que nos había quedado algo pendiente, no estaba previsto en el taller que estamos realizando, pero sí es necesario tener por lo menos los elementos básicos de esta temática para futuras investigaciones. Vamos a comenzar diciendo de que en muchas ocasiones tenemos las variables, y recuerden que esta variable es aquella condición que nos están haciendo del árbol de problemas y nos están haciendo de las raíces del problema y de las ramas y las consecuencias del problema, que a su vez nacen de las inconsistencias que encontré en el análisis teórico y empírico. Y esas variables en muchas ocasiones están definidas muy abstractas, que no me permiten medirlas, operacionalizarlas. Por tanto, yo debo de convertirlas en algo más concreta que me permita observarla y además medirla. Para ello, yo voy a llevar esas variables que son abstractas a la misma expresión a través de dimensiones, indicadores, ítems, que me van a servir, son de mucha importancia para la construcción del instrumento de recolección de datos. Como les decía, una variable es aquella característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambio. ¿Por qué puede sufrir cambio? Porque yo como investigador puedo cambiarla en dependencia de mi necesidad o de lo que estén diciendo el resto de la comunidad científica. Entonces, en dependencia de cómo yo quiera medir esta condición que estoy evaluando, así yo manipularé o no la variable en estudio. Las variables por su naturaleza pueden ser cuantitativas y cualitativas, y por su grado de complejidad en simples y complejas. Vamos a clasificar estas variables y vamos a comentar un tanto sobre ellas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas donde existe un número entero. Es decir, yo no soy capaz de dividir ese número en decimales. Por ejemplo, cantidad de hijos que usted tiene, señora, 5 hijos. Por tanto, no puedo dividir, tiene 2 hijos y medio, ¿verdad? Entonces, una variable continua es aquella que sí acepta decimales. Señorita enfermera, dígame la temperatura del paciente, 37,5. Y aquí vamos a hacer una salvedad de que las variables continuas se clasifican a su vez en dos tipos, de intervalo y de razón. De intervalo es cuando acepta decimales, pero acepta decimales incluso por debajo de cero. No existe un cero absoluto. La propia temperatura puede ser menos 5 grados. No hay un cero absoluto. A diferencia de las variables continuas de razón, donde sí existe un cero absoluto. Señorita enfermera, dígame cuánto mide el paciente. ¿Cuál es su talla? 1,55 centímetros. No me va a decir nunca menos 1,55. Por lo tanto, existe un cero absoluto. Por tanto, estas variables continuas pueden ser, como les decía, de intervalo, no existe cero absoluto, y de razón existe un cero absoluto. Las variables cualitativas expresan la cualidad del objeto investigado y pueden ser dicotómicas y politómicas. Estas dicotómicas y politómicas están divididas a su vez en nominales y ordinales. Y vamos a ver ahorita, dice nominales cuando expreso esa cualidad sin un orden. Ordinales, expreso la cualidad con un orden. Y vamos a ver ejemplos. Dicotómicas aceptan dos posibilidades. Vivo, fallecido. Estado del paciente al egreso. Vivo, fallecido. Politómicas aceptan varias opciones en la cualidad del objeto. Por ejemplo, nivel de logro del estudiante, básico, inicial, autónomo, estratégico, excelente. Por tanto, acepta varias cualidades este objeto. Ahora, decíamos también que la variable puede ser clasificada por su grado de complejidad en simple y compleja. Simple, yo no necesito estructurar esta variable en varias cualidades para poder hacer su análisis. Edad del paciente, 35 años. Es una variable muy simple. Sin embargo, existen otras variables que son complejas, como por ejemplo el uso de las plataformas. Yo no puedo decir bueno y malo. Yo tengo que analizar qué dimensiones tiene esta variable para poder hacer su análisis correctamente. Por tanto, siempre y cuando existan dos o más dimensiones de una variable, yo digo que es compleja. Diríamos entonces, por ejemplo, una variable compleja, calidad del servicio en el Hotel Paraíso. Yo no puedo decir que la calidad del servicio es buena, regular y mala. Estaría siendo muy subjetivo en el análisis. Yo tengo que decir calidad del servicio en la recepción, en las habitaciones, en el restaurante, en la piscina. Y analizar por parte, por dimensiones, esta calidad de la atención. Veamos el ejemplo que nos ocupa
en la mayoría de los estudios que están ustedes realizando. Uso de las plataformas sería la variable, es una variable compleja. ¿Por qué es compleja? Porque me acepta, en este caso que yo he hecho el análisis, 5 dimensiones. Por tanto, es una variable compleja. Primero yo la defino conceptualmente como lo dicen los libros. Después la defino operacionalmente como yo quiero medirla. Veo sus dimensiones. Por ejemplo, la dimensión resultado de aprendizaje tiene 2 indicadores a mi modo de ver. Cómo el docente redactó ese resultado de aprendizaje y cuál ha sido el logro del resultado de ese aprendizaje al finalizar un hito, al finalizar la gestión. ¿Cómo yo voy a medir esta dimensión? ¿En qué escala? ¿Correcto o incorrecto? Sí, no. Fíjense cómo ambas posibilidades, ambos indicadores, son variables dicotómicas. Y si son variables dicotómicas, ya habíamos visto que según su naturaleza era una variable cualitativa. Por tanto, y yo les había dicho que cuando no existe un orden le íbamos a llamar nominal. Vamos a ver en la segunda dimensión, asistencia del estudiante. Control de asistencia sería el indicador. ¿En qué escala? Presente, retraso, falta justificada, falta injustificada. Esto sigue siendo una variable nominal, no existe un orden, pero ya deja de ser una variable dicotómica, es una variable politómica. Entonces, ahí está la diferencia entre una variable dicotómica y una variable politómica. Vamos a ver una variable ordinal. ¿Cuál es la diferencia con una variable ordinal? Nivel de logro. Entonces, fíjense cómo el nivel de logro para mí es cuando el promedio que tiene el estudiante al terminar el hito. Ese es el nivel de logro en este caso. Y para mí, el indicador, por su grado de complejidad, es simple porque es este el nivel de logro y no es otro, no necesita tener dimensiones. Y en la escala está el inicial, el básico, el autónomo, el estratégico y el excelente. Y yo sé que el inicial es menor de 51, que el básico es de 51 a 74, el autónomo de 75 a 89, el estratégico de 90 a 94 y el excelente de 95 y más. Por tanto, existe un orden en la puntuación. Ya no es como la nominal que expresa una cualidad pero sin orden. La ordinal expresa una cualidad con orden. Y en este caso es politómica porque tiene más de 2 posibilidades. Vamos a ver el nivel de logro promedio del estudiante. El estudiante termina la gestión y yo quiero saber, como otra variable, el nivel del logro al finalizar la gestión en la asignatura. Esto me lo da el sistema informático, me lleva a la asignatura del estudiante o al historial académico del estudiante y yo veo cuánto obtuvo en la asignatura. Pero yo lo que necesito nada más, ahora no quiero clasificarlo en un orden, yo solo necesito saber el número en el cual este estudiante tiene su evaluación. Y puede ser que entonces me diga que tiene 85. Y si el sistema informático solo me pondera sin decimales, yo diría que es una variable discreta. Pero en el caso de que me dé 85.7, ya yo digo que es una variable continua porque acepta decimales. En el caso de la edad del estudiante, no. La edad del estudiante la voy a ver por el carnet de identidad. Años cumplidos. El estudiante tiene 35 años, por tanto es una variable discreta sí o sí. No acepta decimales. Por tanto, en este caso, fíjense cómo el nivel de logro promedio yo puedo convertirla a una variable, de una variable de intervalo a una de razón sin ningún problema, en dependencia si le pongo o no le pongo decimales, si me la acepta o no le acepta. Y esa es la manipulación que puede tener el investigador sobre una variable determinada. Recordemos entonces que es de gran importancia tener el enfoque de variables, que estas nacen de las inconsistencias que he encontrado del problema de la práctica, inconsistencias teóricas y prácticas. Estas variables nacen o ayudan a conformar el árbol de problemas, nacen de esas raíces y de esas consecuencias del problema. Estos me han permitido formar objetivos y que estos objetivos tienen inmersos dentro de estas variables. Que estas variables tienen que ir al método para operacionalizarse y que en esta operacionalización me permite a mí conformar mi instrumento de recolección de datos. Hasta acá lo que teníamos previsto. Muchas gracias.